Muy buenos días, bienvenidos a la reunión académica de Enfermería RAE. La RAE es un espacio gratuito y abierto para presentar y compartir propuestas, pensamientos críticos, opciones de cuidado diferente, innovador, que permiten visibilizar la enfermería con grandeza y con propiedad, gracias a los aportes de diversas personas que se han comprometido con la profesión, alimentando cada día el cuidado de la salud de los seres humanos. De manera interrumpida, la RAE se ha hecho desde 1989 y ha llegado a sus hogares de manera virtual. Y en este 2021 comenzamos a hacer algunas conferencias de manera sincrónica. Hoy tenemos como invitado a Daniel Sarasa Morales. Él es enfermero de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud mental de la Universidad de Antioquia, miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau Internacional y docente interno de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor Daniel, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y tiene toda nuestra atención. Igualmente, muchas gracias a las personas que en este momento están conectadas en el en vivo. Entonces, tiene toda nuestra atención, profe, y gracias. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, para iniciar, pues quisiera dar el agradecimiento a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia por la invitación. Esta investigación se desarrolló bajo ciertos, digamos, ideas que teníamos al principio sobre todo lo que tiene que ver con el abordaje o el cuidado de personas con síntomas psiquiátricos que son, digamos, que se da desde diferentes entornos al que tradicionalmente nosotros tenemos, que es el de la clínica psiquiátrica o el hospital psiquiátrico. Hay entornos distintos a nivel comunitario que, bueno, ya después empezaré a hablar, que también sería muy importante que pudiésemos seguir haciendo investigación. Pero bueno, voy a hacer la introducción a esta investigación, a los resultados como tal, una parte de los resultados que quiero comentarles. Bueno, lo desarrollamos en el grupo de investigación en cuidado de la Facultad de Enfermería de la UPB. Y bueno, ya los presentes: Camilo Duque, Helen Castañeda, Liliana Inestrosa, María Isabel Chica y Lina Hernández. Bien, empezar diciendo que existen alteraciones, eso para que podamos darle un contexto global a la situación problemática, y es que existen situaciones orgánicas que conllevan a síntomas psiquiátricos, es decir, o alteraciones de tipo psiquiátrico. Entre ellas tenemos afecciones neurológicas, cardiovasculares, neuroendocrinas, tenemos afectaciones traumáticas, ¿cierto?, que conllevan a síntomas psiquiátricos o comportamientos psiquiátricos derivados de estas afecciones. Del 20 al 30% de los ingresos de los servicios de urgencias en instituciones generales conllevan o tienen como tal repercusiones psiquiátricas derivadas de esas afecciones orgánicas por las cuales ingresan. Dentro de las situaciones que más se presentan son los cambios del estado de ánimo, cambios en el estado del humor, trastornos de ansiedad, hay consumo de sustancias también que se da como una comorbilidad, y alteraciones de la percepción de la realidad. De lo que se ha encontrado dentro de la literatura, y eso es a quienes han trabajado en el tema y han trabajado en estas áreas, se han podido dar cuenta que estos comportamientos, estas alteraciones suelen manifestarse con comportamientos agresivos, en algunos casos alucinaciones o delirios por parte de las personas que tienen estos síntomas. Hay que dejar algo en claro, que el síntoma es diferente al diagnóstico. El diagnóstico es la etiqueta y el síntoma es la respuesta que se da ante una alteración. ¿Listo? Entonces, como tal, ahora y fue interesante dentro de la investigación
de que no existe una diferencia como tal entre lo que es el diagnóstico y el síntoma, y que muchas veces se asocia de que el síntoma es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, yo creo que eso viene también de una situación de formación tradicional donde nos han explicado desde enfermería que debemos diagnosticarlo con los mismos parámetros que hacen el personal médico con el DSM-5, el CIE-10, el CIE-11, ¿cierto? Y que entonces nosotros como enfermeros tenemos que hacer lo mismo. Y digamos que hay unas diferencias, ¿listo? Dentro de los nuevos modelos y dentro de los nuevos estándares de atención, se busca lo que es la llamada atención integral, la atención holística o el cuidado holístico. Y esto va de la mano con lo que se ha llamado la atención humanizada, que en muchos casos tiene que ver específicamente con ese cuidado que se le brinda a la persona de forma cálida, de forma paciente, tolerante, amorosa como tal. Y en este sentido, el personal de enfermería tiene mucho, mucho que dar. Es decir, nosotros estamos con las personas, eh, con los pacientes como tal, las 24 horas del día, y esto nos hace a nosotros como responsables o nos permite ver a nosotros como profesionales de enfermería o como personal de enfermería, incluyo a los auxiliares de enfermería, eh, digamos, que tenemos la posibilidad de cuidar no solamente la condición clínica o orgánica en la cual se encuentra la persona, sino que también tenemos la posibilidad de cuidar aquellos aspectos psicoemocionales y aquellos aspectos afectivos que se puedan encontrar en la persona. Ahora, hago esta pregunta general y yo creo que de ahí partimos mucho de esta investigación y pudiese ser una pregunta a futuro para que podamos empezar a intentar comprender cómo es esto de los imaginarios que tiene la sociedad sobre las personas que presentan síntomas psiquiátricos y aún más sobre las personas que pueden presentar un diagnóstico, que han sido etiquetados bajo un diagnóstico médico psiquiátrico. Tradicionalmente tenemos esas situaciones donde se le ven, por ejemplo, en la televisión, en las películas, que ven a una persona con una camisa de fuerza y que, pues como yo lo dije, digamos que sí, hay situaciones donde se presentan estos comportamientos que pueden ser agresivos, violentos, pero que no representa a la, digamos que no se da en la totalidad de las personas, de los pacientes. Entonces, bueno, ya ahora voy a hablar un poco de lo que nuestra investigación encontró y que es una recomendación frente al tema del estigma y que obviamente es importante trabajarlo desde la misma academia. Ahora, nuestra pregunta principal fue cómo, ¿sí? ¿Cómo es el abordaje de los pacientes con síntomas psiquiátricos que hacen los profesionales de enfermería en unidades de hospitalización general de la ciudad de Medellín, aquí en Colombia? Hospitalización general, estamos hablando de instituciones no especializadas en el área de la salud mental. Realizamos un estudio cualitativo frente a la fenomenología interpretativa, que como aclara Castillo, es, digamos que la más propicia, la que más podríamos utilizar para poder comprender todas las habilidades prácticas y experiencias de la cotidianidad del ser humano. Hicimos entrevistas semiestructuradas a 11 profesionales de enfermería, obviamente grabadas bajo previo consentimiento. Esta investigación también pasó por el
Comité de Ética de Investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Escuela de Ciencias de la Salud. Como requisitos solicitábamos que tuvieran un año de experiencia laboral, mínimo un año de experiencia laboral, en lo que eran servicios de hospitalización general. ¿Cuáles son servicios? Servicios de medicina interna. Generalmente encontrábamos profesionales que habían trabajado en estas áreas. De obstetricia no incluimos todo lo que tenía que ver con servicios de urgencias o de cirugía. Y realizamos que, pues bueno, después pudiese ser interesante buscar también la percepción de estas personas, ¿no? De estos profesionales. Se realizó la investigación bajo la técnica del análisis interpretativo fenomenológico de Smith y utilizamos el software de apoyo in vivo, versión 12. Bien, ya dentro de los resultados, hay que decir que la experiencia del cuidado que nosotros encontramos en los profesionales de enfermería se abordaron bajo 3 temas. Lo primero son las representaciones que tiene el personal el profesional de enfermería frente al paciente. Ahora voy a hablar al respecto. El segundo tema tiene algo que ver con lo que es el sentir miedo. Y el tercer tema, frente a la situación caótica que se presenta al momento del cuidado o en esa situación que se presenta en el momento de cuidado. Entonces, dentro de las representaciones del paciente con síntomas psiquiátricos, nosotros encontramos que estos síntomas psiquiátricos son representados o se representan en el profesional de enfermería como si las personas, o sea, son agresivas, son complejas de cuidar y son impredecibles. El siguiente relato nos habla también sobre esto. Dice, ¿cómo lo abordo? O el paciente, ¿qué reacción va a tomar frente a mi abordaje? Me parece muy complicado y de difícil manejo de los pacientes con esta sintomatología. Realmente encontrar, digamos, que este tipo de situaciones frente al abordaje, frente a cómo se hace para poder cuidar a alguien que tiene una afectación de tipo psiquiátrico, digamos que eso fue algo bastante llamativo para nosotros, recurrente, y que luego encontrábamos que básicamente dentro de esta representación, esta situación de la complejidad implica que se deban destinar mayores recursos para su cuidado, es decir, recursos no solamente de personal, sino también de tiempo. Y que, como sabemos, en los servicios de hospitalización existen multiplicidad de situaciones que hacen que el cuidado de un servicio como tal, un servicio de hospitalización general, sea complejo. Entonces, alguien nos dice, tener esos pacientes implica mayor cuidado, mayor personal que se vaya a centrar en este paciente. Muchas veces se centran en este paciente para organizarlo. Entonces, el otro servicio de los otros pacientes, ¿cómo queda? Ahí encontramos básicamente que hay una preocupación también por el hecho de pensar no solamente en el cuidado que debería tener esta persona de forma integral, sino que también hay una preocupación por el cuidado de otras personas o de otros pacientes en el servicio. Al respecto,
Hill, una investigación que hicieron Hill y compañía, encontraron que los profesionales del área de la salud, no solamente los enfermeros, sino los médicos, otros profesionales, representaron a los pacientes con síntomas psiquiátricos como impredecibles, difíciles, de difícil manejo y en la mayoría de ocasiones de violentos. Digamos, esa predestinación a lo violento no solamente viene desde lo que es la experiencia como tal, sino que viene también de aspectos sociales, de situaciones de un fenómeno que es las representaciones sociales y que hacen que las personas con síntomas psiquiátricos sean vistas como tal. La persona que tiene la etiqueta del diagnóstico psiquiátrico sea catalogada como alguien agresiva o alguien violenta. El segundo tema que nosotros encontramos fue el sentir miedo. Esta situación del cuidado a una persona en el momento del cuidado, digamos que encontramos que hay una situación donde el cuidado se da en medio de una prevención, en medio de una predisposición y que se liga a lo que es el temor y el estrés. Alguien dice, a mí me da mucho miedo. O sea, a mí realmente lo que yo siento por los pacientes con trastornos, con un trastorno mental, es temor. Este tipo de discursos fue reiterativo y bueno, quisimos traer este fragmento porque realmente decía mucho de lo que les estoy comentando. Ahora, al tener esa sensación de miedo, de temor, existe también una sensación de impotencia por no saber cómo abordarlo, por no saber cómo cuidarlo de forma adecuada. El siguiente relato lo explica un poco y es con las compañeras, con las auxiliares, es eso, es el mismo estrés que yo siento, que el que genera en mí, genera en ellos. Hay unas que se angustian más, hay unas que lloran o me dicen, jefe, no soy capaz, jefe, me da miedo. Hay que tener en cuenta también que como profesionales estamos no solamente pendientes de lo que suceda en el servicio, con los pacientes, con la parte administrativa, sino que también somos responsables de lo que está sucediendo con el personal auxiliar. Y dentro de esa responsabilidad que nosotros tenemos, también está la parte, entender que ellos son seres humanos y que ellos también sienten miedo y que sienten esa imposibilidad de poder expresar algún temor en algunos casos porque, digamos, los códigos de ética nos dicen a nosotros que es nuestra responsabilidad cuidarlo sí o sí, ¿cierto? Pero que hay una situación que en ellas les genera miedo, quizás tal vez por lo que estábamos hablando ahora de las situaciones de que se comportan de forma agresiva o violenta, ¿cierto? Y que es un fundamento que ya viene predestinado. Entonces, básicamente el temor se da al el sentir temor frente al ser agredido. El ser agredido, el ser ultrajado o que digamos que sea al ser maltratado, el ser maltratado básicamente es uno de los mayores temores que se tienen frente al abordaje a una persona con síntomas psiquiátricos. Yo creo, alguien dice, yo creo que el primer miedo es ese, miedo a ser agredido, a que haya alguna lesión en medio de la atención en salud.
Y quienes hemos trabajado ese, digamos que en esas áreas del cuidado a personas con síntomas psiquiátricos, sabemos que no se presenta con frecuencia, pero puede presentarse y en algunos momentos esto es lo que puede llegar a suceder, ¿no? De generar este temor y esta angustia, este estrés. Básicamente también se encuentra que estas creencias y este temor, esta predisposición que tiene el personal tiende a afectar la calidad en la atención, porque el personal de enfermería o los profesionales buscan minimizar ese contacto con la persona y las intervenciones con aquellas que presentan algún trastorno psiquiátrico, es decir, con el que tiene el diagnóstico por sí. Así no haya presentado síntomas agresivos. Existe una situación de predisposición frente a la etiqueta. Y lo otro que hemos encontrado es lo que se reconoce como estar en una situación caótica. Ese momento de cuidado, ese espacio donde se brinda el cuidado a una persona con síntomas psiquiátricos, se ha reconocido como que es una situación caótica. Es una circunstancia, es algo que se sale de control, de la cotidianidad como tal, del manejo del servicio. Alguien dice, ese hombre estaba tirando todo, quebrando puertas, dañó la cama, se enloqueció. Cogió materia fecal y la echó en toda la habitación y adicional, eso fue horrible. Eso parecía una película de terror. Todos estábamos con bata, con guantes, con mascarilla. Llamábamos a seguridad. Él llegaba y tiraba a los de seguridad a un lado. Eso fue horrible. Entonces, como ven, es una situación que se sale del control de la cotidianidad, porque generalmente cuando se da atención a pacientes con alteraciones orgánicas, pues este tipo de situaciones no se esperan, ¿cierto? Y unido a esto, pues altera las dinámicas de una unidad de hospitalización y del cuidado también, ¿sí? Es decir, altera las dinámicas del cuidado. Alguien nos dice, no me sentía en condiciones en ese momento de hacer los exámenes al paciente por la actitud que tenía conmigo. Es decir, había como una situación difícil entre los dos. Yo simplemente no volví a entrar en la habitación para evitar un encuentro con él. Entonces, como ven, y como ya lo había hablado anteriormente, esta situación de predisposición, de situación de una situación compleja, hace que se separen un poco de estos momentos de cuidado y se evite esos encuentros, ¿sí? Fajardo y compañía plantean que, pues al igual que nuestra investigación, que uno de los aspectos que pueden presentarse durante estas situaciones de caos o situaciones difíciles dentro del cuidado es la incertidumbre y el miedo ante los cambios rápidos e inesperados del paciente. Si vemos tradicionalmente digamos, en la formación del profesional de enfermería y el personal de enfermería, se nos ha dicho que las enfermeras, los enfermeros, que tienen muy bien organizado el servicio, que todo está muy bonito, que todo está muy organizado, son los mejores enfermeros o las mejores enfermeras. Es decir, son quienes tienen la capacidad de administrar muy bien un servicio. Y cuando toda esta situación se cambia digamos, hay una dinámica diferente, hay una situación de descontrol en el servicio derivada de digamos, de una situación que hay que recordar que las personas
por si no lo hacen adrede. Es una situación de su estado de salud, ¿cierto? Entonces hay que recordar eso, que esta situación que se sale de control, pues hace que, digamos que la enfermera tenga una situación de estrés, ¿sí? Hay una predisposición, no quiero dañarme el servicio, no quiero dañarme el turno, ¿sí? No quiero que como tal perder como tal el control de mi servicio porque quiero que me llamen una buena enfermera o un buen enfermero, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones pueden hacer que existan alteraciones también de tipo emocional y obviamente de estrés. Porque digamos que ya hay investigaciones que han comprobado que las personas, las enfermeras que trabajan en entornos hospitalarios donde si atienden personas con síntomas psiquiátricos tienen un mayor riesgo de presentar esto. Y es que hay que entender que hay impactos emocionales, situaciones de estrés, situaciones complejas de abordar, como es el caso de situaciones como la conducta suicida, por ejemplo, que puede causar un impacto muy fuerte, una agitación psicomotora que también puede causar un impacto muy fuerte en el profesional. Y esto ahora hemos encontrado que es necesario empezarlo a tratar de forma adecuada. Ya voy a dar mis recomendaciones. Entonces, a los profesionales, como conclusiones, llegamos a que, pues bueno, los profesionales de enfermería, hospitalización general, hacen una representación del paciente con síntomas psiquiátricos como complejos, como agresivos, como impredecibles. Que ese proceso de cuidado, ese momento de cuidado, esa situación donde hay un momento de cuidado, una situación de cuidado, se da en medio del miedo, de la incertidumbre y se representa como algo caótico. Es importante, tenemos también como conclusión que es importante fortalecer todo lo que tiene que ver con los equipos de respuesta emocional para los profesionales del área de la salud que laboran en hospitalización general. Existen los llamados grupos Balint, que junto con grupos de psiquiatría enlace hacen abordaje especial a las personas que tienen, a los profesionales, al personal que ha tenido algún tipo de impacto emocional y que es necesario poder abordar también de forma interdisciplinaria. Y que, bueno, es necesario desarrollar mayores estudios sobre el afrontamiento que utiliza el profesional de enfermería para enfrentar las situaciones complejas, ¿sí? Al cuidar a una persona con síntomas psiquiátricos. Ahora, ¿qué recomendaciones nosotros pudiésemos dejar? Bueno, que es importantísimo fortalecer y fomentar los programas antiestigma dentro de las instituciones de salud, bueno, y no solamente dentro de las instituciones de salud, sino también dentro de la misma academia donde estamos formando a los futuros profesionales, al futuro personal del área de la salud, enfatizando como tal el cuidado humanizado. El cuidado humanizado, háblese de cuidado humanizado, algunos le dicen que es una redundancia como tal, pero yo hablo de cuidado humanizado, el cuidado cálido, el cuidado tolerante, el cuidado respetuoso de la vida. Que los profesionales de enfermería, digamos que ya se ha visto y es una recomendación, los profesionales de enfermería son muy útiles al momento de cuando pertenecen al grupo de psiquiatría enlace, de enfermería enlace se le llamaría, para apoyar a todo lo que tiene que ver el personal de salud o a las familias también de las personas que tienen síntomas
o que están presentando síntomas psiquiátricos para poder hacer un abordaje especializado de cuidado. Y yo creo que es una puerta de entrada y que, bueno, es puerta de entrada para muchas instituciones que no tienen este tipo digamos, de personal que poder formar y que es una posibilidad también para entender que el enfermero, la enfermera en salud mental no solamente está en instituciones especializadas en psiquiatría, sino que también estamos en instituciones no especializadas. Estamos también en la comunidad y estamos en otros ambientes desarrollando también políticas de salud. Y yo creo que eso es algo que dentro del debate pudiésemos tener nosotros. Que, digamos, es necesario también desarrollar diferentes programas donde se le ayude al profesional de enfermería a establecer redes de apoyo de forma interdisciplinaria para poder atender a los pacientes con síntomas psiquiátricos. En alguna ocasión me sucedió que realmente en alguna de las instituciones donde he hecho práctica con estudiantes, instituciones no especializadas en psiquiatría, pues no había un abordaje interdisciplinario. Y esto se nota cuando el profesional de salud siente esta situación como algo donde está solo y que es necesario que este tipo de situaciones se puedan abordar de forma interdisciplinaria, así como una situación de una afección cardíaca puede conllevar distintos profesionales para la recuperación de la persona, pues en estos casos, pues también requeriríamos que se aborde de forma interdisciplinaria. Y bueno, cierro mi intervención con esta foto. Esta foto la tomé en el Centro de Salud Mental en San Joaquín, en Santiago de Chile. Es un mural que lo que, digamos, bueno, y la frase que tenía ahí es: la esperanza es el sueño del que está perdido. Y está el mural, si ustedes ven el dibujo, bueno, muy bonito, pero lo que más me llamó la atención es la historia del mural. Ellos me decían, vea, este mural, esta pared que está ahí, era una pared escondida, era una pared que dentro del centro de salud como que estaba olvidada, allá, escondida. Y las personas que van al centro, que son personas que tienen diagnóstico psiquiátrico, tuvieron la idea de hacer llamativa esa pared que está olvidada. Y generalmente sucede así y debería suceder así con la salud mental, de que esas paredes o esas situaciones de salud mental, afecciones psicoemocionales que tienen las personas que están olvidadas, pues hay que hacerlas llamativas, ¿sí? Y hay que dar a entender de que no solamente hay unas paredes que sirven para edificar y que están más visibles, sino que hay otras también que edifican y que permiten que la estructura sea firme. Y dentro de esas, pues, está una pared que está olvidada y que deberíamos hacer más visible todos. Estos son mis datos de contacto y ya, muchísimas gracias. No sé las preguntas, Dayana Roosevelt. Profesor Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la reunión académica de enfermería RAE. Muchas gracias y felicitaciones a usted y a su equipo de trabajo por excelente investigación. De esta manera, damos por terminada la grabación de la reunión académica de enfermería RAE y damos paso a las preguntas de las personas que en este momento nos acompañan en este en vivo.
Muchísimas gracias. Y la próxima sección es después de Semana Santa, los miércoles a las 7 de la mañana.